Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a este segmento de meditación para ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta semana, hermanos, quiero compartir con ustedes la porción de Gálatas 5, 22 al 23. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo ser llenos del fruto del Espíritu en esta semana. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios quiere, hermanos, Dios quiere hoy más que nunca, ¿verdad?, cristianos llenos de los frutos del Espíritu, ¿verdad? En lo personal quiero rendir buenas cuentas a Dios. Quiero ser prosperado, quiero ser bendecido, quiero ser lleno de los frutos de su Espíritu. En esta semana vamos a estar mirando, ¿verdad?, acerca de lo que Dios quiere para nosotros los cristianos. Dios quiere y tiene, ¿verdad?, y puede hacer que nosotros como cristianos seamos llenos del Espíritu. Seamos llenos de su Espíritu Santo, seamos llenos de la palabra de Dios, seamos llenos del conocimiento de Dios, llenos, ¿verdad?, de una vida santa, llenos de misericordia, llenos de consagración, llenos de servicio, llenos de amor, llenos de justicia. Y Dios quiere en ese sentido llenarnos de su perdón, llenarnos de mansedumbre, llenarnos de su poder y sabiduría, llenarnos de bondad, llenarnos de su consejo, llenarnos de su templanza, llenarnos de fe, de gozo, de fidelidad. ¿Qué no podría hacer un cristiano si buscara ser lleno de lo que Dios quiere? Lleno de una esperanza viva, llenos de obediencia, llenos de paz, llenos de paciencia, llenos de benignidad, llenos de humildad, llenos de pureza, de su gracia, llenos del poder del Evangelio, llenos de piedad y contentamiento, llenos de la oración, llenos de sacrificios espirituales, llenos de bendiciones, llenos de sus promesas, llenos de triunfo, llenos de restauración, de reconciliación, de luz, ¿verdad?, llenos de su doctrina, llenos de buen testimonio, de la hospitalidad, de la amonestación, de la exhortación, llenos de adoración, llenos de alabanza. Nuestra vida cristiana, hermanos, sería diferente si nosotros los cristianos buscáramos llenarnos, ¿verdad?, de Dios, llenos de su fortaleza, llenos de su temor de Dios, llenos de integridad, llenos de honestidad, con un celo santo, llenos de sinceridad, llenos de virtud, llenos de comunión. Llenarnos a la imagen de Cristo, llenarnos en la unidad de la fe, llenarnos, como dice Filipenses 1:11, de los frutos de justicia, llenos de la plenitud de Dios, según Efesios 3:19. El corazón de Dios, hermanos, se desborda por hallar cristianos que procuren llenar sus vidas de frutos que glorifiquen y exalten su precioso nombre. Nuestras familias, hermanos, anhelan hijos. Nuestra iglesia ruega, ¿verdad?, por hallar jóvenes llenos de los frutos del Espíritu, de hallar jóvenes como Daniel, como José, como David, señoritas como Esther, como María, que estén dispuestos a llenarse de Dios y hacer la voluntad de Dios y buscar ser cargados de esa llenura, ser cargados de esos frutos de Dios. Los cristianos, ¿verdad, hermanos?, a veces no sentimos la necesidad, pero este mundo nos necesita, que puedan acercarse a nosotros y encontrar algo. Hay un precio que pagar para poder lograr todo lo que he mencionado. La Biblia nos dice en Marcos 11:20, nos narra esa historia de esa higuera. Cuando nuestro Señor Jesucristo la visitó para tomar un fruto de ella, y dice la Biblia tristemente que no lo halló. Cristiano, nuestros días, después de cada servicio, después de cada mensaje y posiblemente después de este devocional, nuestros días están cortados porque ya hemos escuchado, ya hemos visto que Dios espera que nos llenemos de frutos. El Señor un día nos visitará y es mejor que nos demos cuenta que necesitamos dar frutos para complacer a nuestro Señor. En esta mañana, ¿verdad?,
de una manera muy, muy breve, quisiera mencionarte cómo cómo puede ser posible que tú y yo podamos tener frutos. La Biblia nos narra una historia hermosa que a nuestros ojos no podemos explicar, ¿verdad? Y en la semana vamos a tratar de explicar un poquito el proceso para llegar a dar frutos y cómo se produce ese milagro. Pero en Juan 12:24, la Biblia nos dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este pasaje, hermano, es la clave para que nosotros podamos ser esos cristianos que el Señor necesita. Necesitamos, hermanos, humillarnos ante nuestro Dios, reconocer que tenemos que morir al pecado para poder vivir la justicia de Dios en nosotros. Cuando leí esta porción, el Señor me mostró el camino que tengo que recorrer para poder ser un árbol fructífero, próspero, que Él desea que yo y usted seamos. El resultado de la muerte de Cristo somos nosotros. La semilla vertida en tierra cuando Cristo vino a morir por los pecadores, esa semilla preciosa que se humilló, dice la palabra de Dios, tomando forma de hombre, que fue necesario que muriera para que germinara de él la salvación y de esa muerte poder nosotros tener vida. Y por esa muerte es que nosotros, hermanos, tenemos vida. Somos el resultado de la muerte de Cristo. Tenemos la lucha cada día y tenemos que reconocer y tenemos que ser conscientes de ello, que necesitamos morir para poder dar frutos. En Romanos 6, del 1 al 14, nos habla a qué debemos morir. Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si queremos dar frutos en nuestra vida cristiana, hermanos, necesitamos morir. Necesitamos morir al pecado. Necesitamos humillarnos ante Dios, vertirnos como Él se vertió a la tierra, se humilló, murió y como resultado somos usted y yo. De esa misma manera nosotros debemos morir. Vertirnos a tierra, ¿verdad? Humillarnos ante Dios, hacer morir la carne, para que entonces los frutos que Dios quiere que tengamos empiecen poco a poco a florecer en nosotros. Dios les bendiga, hermanos.